Marido eligió a la amante, pero la esposa planea un regreso de lujo que le cuesta todo a él. La mano de Emilia temblaba mientras sostenía su teléfono en medio de la madrugada. La pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad del apartamento de South Beach, mostrando una publicación que acababa de volverse viral. Tomás y Bianca aparecían en la entrada del Pacific Heights Circle, el club empresarial más exclusivo de San Francisco, sonriendo como si acabaran de conquistar el mundo. El pie de foto decía: "Cuando finalmente encuentras a alguien que está a tu altura". Los comentarios se multiplicaban cada segundo. Cada palabra era una puñalada. Qué bueno que dejó a esa mujer sin ambiciones. Bianca sí sabe lo que es triunfar. Por fin Tomás tiene a alguien digno a su lado. Emilia dejó caer el teléfono sobre el piso de madera y se llevó las manos al rostro. Las lágrimas ya no salían. Había llorado tanto en las últimas semanas que su cuerpo parecía haberse quedado sin reservas. Sentada en el suelo, rodeada de cajas de cartón que aún no había desempacado desde que Tomás se fue, Emilia se preguntó cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento había dejado de ser suficiente? ¿Cuándo había comenzado a convertirse en invisible para el hombre con quien había compartido 7 años de su vida? Pero para entender cómo Emilia llegó a ese momento de quiebre absoluto, el narrador debe regresar al principio, a los días en que ella aún creía que su matrimonio era un equipo sólido y que su silencio era un acto de amor. 6 meses antes, Emilia Carvajal Rowe vivía lo que cualquier observador externo habría llamado una vida cómoda. Su apartamento en South Beach no era el más lujoso de San Francisco, pero tenía luz natural abundante, un escritorio junto a la ventana donde trabajaba cada mañana, y una cafetera italiana que preparaba el espresso perfecto para las largas jornadas de trabajo. A sus 32 años, Emilia había construido una carrera desde las sombras, diseñando estrategias de branding que hacían brillar a empresas tecnológicas emergentes. Su especialidad era encontrar el alma de una marca, traducirla en narrativas visuales y conceptuales que resonaran con audiencias específicas. Era meticulosa, obsesiva con los detalles, capaz de trabajar 12 horas seguidas hasta que cada elemento de una campaña estuviera perfectamente alineado. Lo que nadie sabía, excepto ella y Tomás, era que muchas de esas campañas exitosas que habían posicionado a Skywave Robotics como una de las startups más prometedoras del sector tecnológico habían nacido en ese escritorio junto a la ventana. Emilia investigaba tendencias en redes sociales, analizaba comportamientos de consumidores, creaba mood boards, redactaba propuestas, diseñaba presentaciones. Luego, enviaba todo a Tomás, quien las presentaba en las juntas directivas de Skywave Robotics como si fueran producto de su genio creativo. La rutina era siempre la misma. Emilia trabajaba en silencio, Tomás sonreía ante las cámaras y recibía los aplausos. Durante años, ella había aceptado ese acuerdo tácito. Al principio lo justificaba diciéndose que Tomás tenía mejor presencia pública, que él sabía vender las ideas, que ella prefería el trabajo creativo a los reflectores. Con el tiempo, esa justificación se había convertido en su realidad. Se había convencido de que su matrimonio era un equipo donde ambos tenían roles definidos y complementarios. Tomás Rowe de la Croix, a sus 37 años, era todo lo que Emilia no era. Extrovertido, seguro de sí mismo hasta el punto de la arrogancia, obsesionado con el estatus y la apariencia. Como director de marketing de Skywave Robotics, había construido una imagen pública impecable. En las redes sociales, aparecía constantemente en conferencias tecnológicas, eventos de networking, cenas con inversionistas. Siempre vestía trajes slim fit, perfectamente planchados. Siempre tenía la respuesta correcta en el momento correcto. Siempre sabía con quién hablar y cómo impresionar. Para el mundo exterior, Tomás era un visionario del marketing digital. Para Emilia, era el hombre con quien había decidido compartir su vida,
creyendo que detrás de esa fachada de confianza excesiva había alguien que la valoraba. Pero esa creencia comenzó a resquebrajarse una tarde de marzo, cuando Emilia estaba haciendo lo que hacía cada día, buscar inspiración en redes sociales para una nueva campaña. Navegaba por Instagram, guardando publicaciones que le parecían interesantes, tomando notas mentales sobre colores, tipografías, mensajes que conectaban con audiencias jóvenes. Entonces, en medio de su feed, apareció una fotografía que hizo que su corazón se detuviera por un segundo completo. Tomás estaba en una rooftop del Financial District, uno de esos lugares exclusivos donde los empresarios tecnológicos iban a celebrar sus victorias. No estaba solo. Una mujer rubia, de aproximadamente 28 años, estaba junto a él. Pero no era solo su presencia lo que había congelado a Emilia, era la manera en que Tomás la tocaba. Su mano descansaba posesivamente sobre la cintura de esa mujer. Sus dedos presionaban la tela del vestido ajustado que ella llevaba. Ambos sonreían a la cámara con una complicidad que Emilia reconoció de inmediato porque había sido testigo de esa misma complicidad en los primeros años de su matrimonio. Emilia amplió la imagen con dedos temblorosos. La mujer era Bianca Martorell, una consultora de comunicación que había visto en algunos eventos corporativos. Bianca era exactamente el tipo de mujer que Tomás admiraba. Ambiciosa, extrovertida, siempre impecablemente maquillada, con una presencia en redes sociales que proyectaba éxito y sofisticación. La publicación tenía cientos de reacciones. Emilia comenzó a leer los comentarios y cada uno fue peor que el anterior. Por fin, Tomás encontró a alguien de su nivel, decía uno. Qué bien se ve con alguien que realmente lo entiende, comentaba otro. Bianca y Tomás son la pareja perfecta del mundo tech, afirmaba un tercero. Emilia sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. Revisó el perfil de Bianca y encontró más fotografías. Tomás aparecía en varias de ellas, en una cena en un restaurante de Nob Hill, en un evento de Skywave Robotics, en un viñedo de Napa Valley. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Cuántas veces Tomás había dicho que tenía reuniones de trabajo cuando en realidad estaba con ella? Emilia pasó las siguientes horas en un estado de shock. No podía procesar lo que estaba viendo. Revisó cada publicación de Bianca de los últimos 3 meses y encontró un patrón claro. Tomás había estado presente en su vida con una frecuencia que no dejaba lugar a dudas. No era una aventura casual, era una relación establecida, pública, exhibida para que todos la vieran excepto, aparentemente, para que Emilia se enterara. Cuando escuchó la llave en la cerradura cerca de las 11 de la noche, Emilia estaba sentada en el sofá de la sala, con el teléfono en la mano y el rostro empapado en lágrimas. Tomás entró con la despreocupación de siempre, aflojándose la corbata mientras revisaba su propio teléfono. No levantó la vista hasta que Emilia habló. Su voz sonó extraña incluso para ella misma, ronca por el llanto y quebrada por la traición. ¿Quién es Bianca Martorell?, preguntó Emilia, pronunciando cada palabra con cuidado, como si estuviera desarmando una bomba. Tomás se detuvo en seco. Por un momento pareció considerar negar todo, pero entonces vio el teléfono de Emilia sobre la mesa de centro, la pantalla aún mostrando una de las fotografías. Su expresión cambió. No mostró culpa ni arrepentimiento. Mostró alivio, como si finalmente pudiera dejar de fingir. Se quitó el saco, lo colgó en el respaldo de una silla y se sentó frente a ella con una calma que resultó más insultante que cualquier grito. «Es alguien que conocí hace unos meses», respondió Tomás, y su tono era tan casual como si estuviera hablando del clima. «Trabaja en comunicaciones, es inteligente, ambiciosa. Entendimos desde el principio que teníamos mucho en común». Emilia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Tienes mucho en común con ella?», repitió, incapaz de creer lo que estaba escuchando.
Tomás, llevamos 7 años casados. ¿Qué significa eso? Tomás suspiró, como si la conversación le resultara agotadora. Se pasó una mano por el cabello y finalmente la miró directamente a los ojos. Lo que Emilia vio en esa mirada fue peor que la traición. Era indiferencia. Significa que las cosas cambian, Emilia, dijo Tomás con una frialdad que ella no le conocía. Bianca es diferente. Ella me entiende de una manera que tú nunca lo hiciste. Ella quiere triunfar, quiere estar en el centro de todo, quiere brillar. No se conforma con quedarse en la sombra. Cada palabra fue un golpe directo al estómago de Emilia. ¿Quedarme en la sombra?, repitió ella, su voz subiendo de volumen. Tomás, yo he creado cada campaña que te ha hecho exitoso. Cada estrategia que presentas en Skywave salió de este apartamento, de mi trabajo, de mis ideas. Tomás la miró con algo parecido al desprecio. Y ahí está el problema, Emilia. Te conformaste con eso. Te conformaste con ser mi sombra, con enviarme archivos, con trabajar en silencio. Bianca no es así. Ella quiere brillar conmigo, no detrás de mí. Quiere estar en los eventos, conocer a los inversionistas, construir su propia red. Eso es lo que necesito a mi lado. Emilia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Entonces, ¿qué somos nosotros?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Tomás se puso de pie, recogió su saco y caminó hacia la puerta de la habitación. Antes de entrar, se volvió hacia ella una última vez. Somos historia, Emilia, y entre más rápido lo aceptes, mejor para ambos. Esa noche Emilia no durmió. Escuchó a Tomás moverse por la habitación, empacar algunas cosas en una maleta. A la mañana siguiente, él se fue sin decir una palabra más. 3 días después, regresó con 2 amigos y una camioneta de mudanza para llevarse el resto de sus pertenencias. Le informó, con la misma indiferencia con la que le había confesado su infidelidad, que se mudaría al apartamento de Bianca en Russian Hill. Emilia lo observó empacar 7 años de matrimonio en cajas de cartón sin pronunciar palabra. ¿Qué podía decir? Todo lo que había creído sólido se había revelado como una ilusión. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de la vida de Emilia. Tomás no solo había terminado su matrimonio, lo había hecho de la manera más humillante posible. No había intentado ser discreto. No había mostrado ni un ápice de respeto por lo que habían compartido. Al contrario, parecía estar disfrutando de su nueva relación con una intensidad que bordeaba lo exhibicionista. Las redes sociales de Bianca se convirtieron en un catálogo constante de su romance. Fotografías en restaurantes exclusivos donde Emilia sabía que las reservas se hacían con meses de anticipación. Fines de semana en Napa Valley, recorriendo viñedos y posando frente a paisajes perfectos. Asistencia a eventos de Skywave Robotics, donde Tomás presentaba a Bianca como su pareja oficial, su mano siempre posesiva sobre su espalda o su cintura. Los comentarios en esas publicaciones eran cada vez más crueles. Por fin Tomás tiene a alguien que lo complementa. Bianca es exactamente lo que un hombre exitoso necesita. Se nota que ella sí lo apoya de verdad. Cada publicación era una puñalada para Emilia. No solo porque confirmaban que Tomás había seguido adelante sin mirar atrás, sino porque el mundo entero parecía estar celebrando esa traición. Nadie preguntaba por ella. Nadie cuestionaba la rapidez con la que Tomás había reemplazado 7 años de matrimonio. Para el ecosistema tecnológico de San Francisco, Emilia simplemente había dejado de existir. Era como si nunca hubiera sido parte de la ecuación. Emilia comenzó a encerrarse en su apartamento. Dejó de responder llamadas de los pocos clientes que aún la buscaban para proyectos freelance. Dejó de comer con regularidad. El refrigerador se llenó de comida que nunca tocaba. Las ojeras bajo sus ojos se hicieron más profundas. Su ropa comenzó a quedarle grande porque estaba perdiendo peso sin darse cuenta. Las cortinas de su apartamento permanecían cerradas la mayor parte del día.
No quería ver la luz del sol, no quería enfrentar un mundo donde Tomás triunfaba mientras ella se desmoronaba. Una madrugada de mayo, 2 meses después de la separación, Emilia estaba sentada en el piso de su sala. Había sacado todas las fotografías de su matrimonio de los cajones donde las había guardado intentando olvidar. Ahora estaban esparcidas a su alrededor. Tomás y ella en su boda, sonriendo como si el futuro les perteneciera. En unas vacaciones en Big Sur, abrazados frente al océano. En la inauguración de Skywave Robotics, brindando con champán. En cada una de esas imágenes, Emilia veía a una mujer que ya no reconocía. Una mujer que había creído en promesas que resultaron ser mentiras, que había sacrificado su propio reconocimiento pensando que estaba construyendo algo junto a alguien que la amaba. Tomó su teléfono y casi por instinto abrió Instagram. La primera publicación en su feed fue de Bianca. En ella aparecían Tomás y ella en algún evento corporativo. Bianca llevaba un vestido negro ajustado y una pulsera de diamantes que brillaba ostentosamente bajo las luces. El pie de foto decía: «Gracias, mi amor, por enseñarme lo que es el amor verdadero». Los comentarios eran cientos. Emilia comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez fue diferente. No eran lágrimas silenciosas de tristeza, eran sollozos profundos que salían desde un lugar oscuro en su pecho. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había dado sin recibir nada a cambio, por la humillación pública, por la traición, por los 7 años que sentía desperdiciados. Lloró hasta que su cuerpo no pudo más, hasta que se quedó dormida en el piso, rodeada de las fotografías de un pasado que nunca volvería. Antes de que terminemos este capítulo, el narrador quiere hacer una pausa para conectar con ustedes, queridos espectadores. Nos encantaría saber desde dónde están viendo esta historia. ¿Están en casa descansando después de un largo día? ¿Tal vez escuchando mientras trabajan o mientras viajan? Déjenos un comentario contándonos desde dónde nos acompañan. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que estas historias resuenan con ustedes. Su compañía hace que cada narrativa cobre vida de una manera especial. No olviden compartir sus pensamientos, porque sus palabras son lo que nos impulsa a seguir trayendo estas historias cada semana. El timbre del apartamento sonó a las 10 de la mañana de un martes. Emilia, que llevaba 3 días sin salir de su casa y que apenas había dormido 4 horas la noche anterior, consideró seriamente no abrir la puerta. Estaba sentada en el sofá, vestida con la misma pijama que llevaba desde el domingo, mirando sin ver realmente la pantalla de su laptop, donde un documento en blanco llevaba horas esperando palabras que no llegaban. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Con un suspiro de resignación, Emilia se levantó y caminó hacia la puerta. A través de la mirilla vio a un hombre de aproximadamente 34 años, cabello castaño claro, perfectamente peinado, vestido con un traje gris oscuro que claramente no era de tienda departamental. Tardó unos segundos en reconocerlo. Víctor Langdon Ortiz, un inversionista del sector tecnológico, con quien había coincidido en algunos eventos corporativos cuando aún acompañaba a Tomás a esas reuniones. Víctor había sido siempre cortés con ella, uno de los pocos hombres en esos círculos que realmente la miraba a los ojos cuando hablaba, que hacía preguntas sobre su trabajo, en lugar de asumir que ella estaba ahí solo, como acompañante decorativa de Tomás. Emilia abrió la puerta apenas unos centímetros, consciente de su apariencia deplorable. Víctor no hizo comentarios sobre su estado, simplemente sonrió con calidez y preguntó si podía entrar. Había algo en su tono, una mezcla de respeto y determinación que hizo que Emilia abriera la puerta completamente y lo dejara pasar. Víctor entró al apartamento y observó el desorden que Emilia ya ni siquiera veía. Cajas de pizza a medio comer sobre la mesa del comedor, tazas de café vacías por todas partes, cortinas cerradas que mantenían el lugar en una penumbra perpetua.
No hizo ningún comentario al respecto. Se sentó en el sofá después de que Emilia retirara algunas revistas y papeles y colocó sobre la mesa de centro una carpeta de cuero color cognac que llevaba grabado en dorado el logo de una empresa que Emilia reconoció inmediatamente. Su corazón dio un vuelco. Hartley Global Consulting era uno de los nombres más respetados en el mundo de la consultoría empresarial, con oficinas en 40 países y clientes que incluían desde startups emergentes hasta corporaciones multinacionales. Víctor abrió la carpeta y sacó varios documentos. Antes de hablar de negocios, sin embargo, hizo algo inesperado. Miró directamente a Emilia y le dijo con una honestidad que ella no había escuchado en meses: sé lo que pasó con Tomás. Sé que te dejó de la manera más cobarde posible. Y sé algo más. Sé que cada campaña brillante que salió de Skywave Robotics en los últimos 5 años la creaste tú. Emilia sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo, pero Víctor continuó antes de que ella pudiera hablar. No vine aquí a darte lástima ni a preguntarte cómo estás. Vine porque hay alguien que quiere conocerte, alguien que ha estado siguiendo tu trabajo real, no el trabajo que Tomás se atribuía. Su nombre es Claudia Bencomo Hartley y es la CEO de Hartley Global Consulting. Víctor señaló los documentos sobre la mesa. Claudia está expandiendo sus operaciones en América del Norte y necesita a alguien que lidere la estrategia de branding para toda la región. No quiere a un vendedor de humo como Tomás. Quiere a la persona que realmente sabe crear narrativas que conectan, que entiende cómo construir identidades de marca desde cero. Quiere trabajar contigo directamente. Emilia tomó uno de los documentos. Era un perfil corporativo de Hartley Global, con cifras que la dejaron sin aliento. La empresa manejaba cuentas por cientos de millones de dólares. Trabajaba con marcas que ella había admirado durante años. Tenía una reputación impecable en la industria. ¿Por qué querrían trabajar con ella? ¿Cómo sabían siquiera de su existencia si había pasado años siendo invisible? Víctor pareció leer sus pensamientos. Claudia tiene contactos en todas las agencias importantes de San Francisco y Silicon Valley. Hace 2 años, cuando Skywave presentó esa campaña de rebranding que ganó 3 premios internacionales, Claudia investigó. Habló con diseñadores, con copywriters, con gente que trabaja en las agencias que colaboraron en el proyecto. Todos le dijeron lo mismo. Los archivos finales, las correcciones de último minuto, las ideas más innovadoras, todo venía de una dirección de correo electrónico que no era la de Tomás, era la tuya. Emilia sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de validación y rabia. Durante años había aceptado el anonimato, creyendo que era parte del trato, parte de lo que significaba estar en un equipo. Ahora se daba cuenta de que había gente afuera, gente importante que había visto la verdad todo el tiempo. Víctor le entregó una tarjeta de presentación. Claudia quiere reunirse contigo la próxima semana. Su asistente te contactará para coordinar. No tienes que decidir nada ahora, pero piénsalo. Esta es tu oportunidad de salir de las sombras y hacer lo que siempre debiste hacer, brillar con tu propio nombre. Después de que Víctor se fue, Emilia se quedó sentada en el sofá durante horas, sosteniendo la tarjeta de presentación y releyendo los documentos. Por primera vez en 2 meses, sintió algo diferente al dolor y la humillación. Sintió curiosidad, sintió la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado con Tomás cerrando la puerta de su apartamento. Esa noche, Emilia hizo algo que no había hecho desde la separación. Se duchó, se vistió con ropa limpia y ordenó su apartamento. No era mucho, pero era un comienzo. La llamada de la asistente de Claudia llegó 3 días después. La reunión estaba programada para el viernes siguiente a las 2 de la tarde en las oficinas de Hartley Global, ubicadas en el piso 42 de uno de los rascacielos más emblemáticos del Financial District. Emilia tuvo una semana completa para prepararse.
Sacó del fondo de su closet el único traje que tenía, un conjunto de pantalón y saco color azul marino que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo que nunca llegó a concretarse. Lo llevó a la tintorería, fue a una peluquería por primera vez en meses y pidió un corte que le diera forma a su cabello, que había crecido sin control. Se maquilló ligeramente, practicando frente al espejo hasta que logró ocultar las ojeras sin parecer que llevaba una máscara. La noche antes de la reunión, Emilia preparó un portafolio digital con ejemplos de su trabajo. No incluyó nada que tuviera el nombre de Skywave o de Tomás. En cambio, recopiló proyectos freelance que había hecho para pequeños clientes, bocetos personales, estrategias que había desarrollado por iniciativa propia. Quería que Claudia viera su trabajo puro, sin la contaminación de la marca de Tomás. El viernes amaneció con un cielo despejado, algo raro en San Francisco, donde la neblina era casi una constante. Emilia tomó el tranvía hasta el Financial District y caminó las 2 cuadras hasta el edificio donde Hartley Global tenía sus oficinas. El lobby era todo mármol blanco y acero pulido, con un techo de 3 pisos de altura que dejaba entrar luz natural a través de claraboyas estratégicamente colocadas. Emilia se anunció en recepción y fue dirigida a un elevador privado que subía directamente al piso 42. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un espacio que era completamente diferente a las oficinas de startups tecnológicas que conocía. No había mesas de ping-pong, ni snacks ilimitados, ni paredes decoradas con frases motivacionales. En cambio, había elegancia contenida, pisos de madera oscura, arte contemporáneo en las paredes, oficinas con puertas de cristal esmerilado que permitían la luz pero mantenían la privacidad. Una mujer joven, probablemente la asistente que había llamado, la recibió y la guió a través de pasillos silenciosos hasta una sala de juntas en una esquina del edificio. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la bahía de San Francisco, con el puente Golden Gate visible en la distancia. Claudia Bencomo Hartley entró a la sala 2 minutos después. Era exactamente como Emilia la había imaginado basándose en las fotografías que había encontrado en Internet. Una mujer de 46 años que irradiaba poder sin necesidad de alzar la voz. Su cabello negro ondulado caía perfectamente sobre los hombros de un traje sastre color gris perla. Sus ojos, oscuros e inteligentes, evaluaron a Emilia en cuestión de segundos. No había nada condescendiente en esa mirada, solo curiosidad profesional. Claudia no perdió tiempo en cortesías vacías. Se sentó frente a Emilia, cruzó las manos sobre la mesa de caoba pulida y fue directamente al punto. «He estado siguiendo tu trabajo durante años», comenzó Claudia. Su voz tenía un ligero acento que Emilia no pudo ubicar, tal vez español con toques de inglés británico. No el trabajo que Thomas Rowe se atribuye en sus presentaciones y en sus perfiles de LinkedIn. Hablo de tu trabajo real, el que sale de tu computadora a las 3 de la madrugada, cuando estás corrigiendo errores que nadie más vio. El que muestra una comprensión profunda no solo de diseño o marketing, sino de psicología del consumidor, de narrativas culturales, de cómo construir identidades que resuenan. Emilia sintió que algo se aflojaba en su pecho. Durante años había trabajado sin reconocimiento, convenciéndose de que no lo necesitaba. Ahora, escuchar a alguien del calibre de Claudia reconocer su talento era como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Claudia continuó, abriendo una carpeta similar a la que Víctor había llevado a su apartamento. Tengo contactos en todas las agencias importantes de esta ciudad y de Silicon Valley. Cuando una campaña destaca, hago preguntas. Quiero saber quién realmente la creó, no quién se paró frente a las cámaras a presentarla.
En el caso de Skywave Robotics, cada persona con la que hablé me dijo lo mismo. Los archivos venían de una tal Emilia Carvajal. Las ideas más innovadoras, las soluciones a problemas que parecían imposibles, todo tenía tu firma digital. Claudia sacó varios documentos de la carpeta y los colocó frente a Emilia. Eran impresiones de correos electrónicos, intercambios con diseñadores y copywriters, todos con el nombre de Emilia como remitente. Guardé esto durante 2 años, explicó Claudia, porque sabía que en algún momento querría trabajar contigo. No sabía cuándo sería el momento correcto, pero Víctor me informó de tu situación y decidí que era ahora. Emilia observó los documentos con una mezcla de asombro y algo parecido a la vergüenza. Toda su vida profesional estaba ahí, catalogada meticulosamente por alguien que ni siquiera conocía. Claudia pareció notar su incomodidad. No pienses que esto es invasivo, dijo con firmeza. Esto es investigación estándar en mi industria. No contrato a nadie sin saber exactamente con quién estoy tratando. Y lo que descubrí sobre ti es que eres exactamente el tipo de talento que Hartley Global necesita. Claudia cerró la carpeta y se reclinó en su silla. Estoy expandiendo operaciones en América del Norte. Necesito a alguien que lidere la estrategia de branding para toda la región. No es un puesto junior. Reportarías directamente a mí. Tendrías un presupuesto de 7 cifras para trabajar y construirías tu propio equipo desde cero. Tu nombre aparecería en cada presentación, en cada propuesta, en cada artículo de prensa. No más sombras, Emilia. Es hora de que el mundo sepa quién eres realmente. El contrato que Claudia colocó sobre la mesa era más generoso de lo que Emilia había imaginado. El salario base era 3 veces lo que había ganado en su mejor año como freelance. Pero había más: bonos por desempeño, opciones de acciones en la empresa, un presupuesto para asistir a conferencias internacionales y algo que le pareció casi surrealista: un apartamento corporativo en Soma que la empresa mantendría mientras ella trabajara para Hartley Global. No espero una respuesta inmediata, dijo Claudia, aunque su tono sugería que le gustaría tenerla. Tómate el fin de semana para pensarlo, pero quiero que sepas algo. Yo no hago estas ofertas a menudo. Cuando veo talento real, talento que ha sido subestimado o ignorado, hago lo que sea necesario para traerlo a mi equipo. Y tú, Emilia, eres exactamente ese tipo de talento. Emilia salió de las oficinas de Hartley Global en un estado de aturdimiento. Caminó por las calles del Financial District sin rumbo fijo, procesando lo que acababa de suceder. Durante 2 meses había creído que su vida profesional había terminado junto con su matrimonio. Había asumido que Tomás se llevaría no solo su corazón, sino también cualquier posibilidad de futuro en la industria. Pero aquí estaba, con una oferta que cambiaba todo. No era solo un trabajo. Era una oportunidad de redefinirse completamente. El lunes por la mañana, Emilia llamó al número que Claudia le había dado. Su respuesta fue simple y directa: aceptaba la oferta. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites legales, firmas de contratos, reuniones con el equipo de recursos humanos de Hartley Global. Una semana después de aceptar la oferta, Emilia recibió las llaves de su nuevo apartamento en Soma, un espacio luminoso en el 10º piso de un edificio moderno, con vistas al distrito financiero y con muebles contemporáneos que hacían que su antiguo apartamento de South Beach pareciera una cueva. La mudanza fue rápida. Emilia se dio cuenta de que no tenía muchas pertenencias que valiera la pena conservar. Dejó atrás los muebles que había compartido con Tomás, las fotografías que le recordaban un pasado que ya no existía. En su nuevo apartamento, todo era nuevo, todo era suyo, todo representaba un comienzo sin el peso de lo que había perdido. Pero Emilia sabía que mudarse a un apartamento mejor y firmar un contrato generoso no era suficiente. Necesitaba reconstruirse desde adentro. En su primera semana en Hartley Global,
Claudia le había asignado una coach ejecutiva, una mujer llamada Mónica Salazar, que se especializaba en ayudar a profesionales talentosos a desarrollar presencia y confianza pública. Las sesiones con Mónica eran 2 veces por semana y eran brutalmente honestas. Mónica no aceptaba excusas ni justificaciones. En su primera sesión le dijo a Emilia algo que se quedó grabado en su mente. El talento te trajo hasta aquí. Pero el talento solo no es suficiente para triunfar en este nivel. Necesitas aprender a ocupar espacio, a hablar con autoridad, a dejar de disculparte por existir. Las sesiones incluían ejercicios de comunicación, simulaciones de presentaciones ante juntas directivas, análisis de lenguaje corporal. Mónica le enseñó a Emilia cómo entrar a una sala y captar atención sin decir una palabra, cómo modular su voz para proyectar confianza, cómo responder preguntas difíciles sin sonar defensiva. Paralelamente, Emilia comenzó terapia psicológica con una especialista en trauma emocional, recomendada por el programa de bienestar de Hartley Global. Esas sesiones eran diferentes, menos prácticas, más introspectivas. La terapeuta, doctora Helen Park, le ayudó a Emilia a procesar no solo la traición de Tomás, sino los años de invisibilidad autoimpuesta. Tú no fuiste víctima solo de Tomás, le dijo la doctora Park en una sesión particularmente difícil. Fuiste víctima de ti misma. Aceptaste ser invisible porque, en algún nivel, creíste que no merecías ser vista. Esas palabras dolieron más que cualquier cosa que Tomás le hubiera dicho, porque eran verdad. Emilia había permitido que su talento fuera eclipsado no solo porque Tomás lo exigiera, sino porque ella misma no se había considerado digna del reconocimiento. Trabajar en eso, en reconstruir su sentido de valor propio, fue más difícil que cualquier campaña de marketing que hubiera creado, pero era necesario. 3 meses después de firmar con Hartley Global, Emilia presentó su primera campaña importante. Era una estrategia de rebranding completa para una empresa de biotecnología que estaba intentando pasar de ser una compañía de nicho a una marca reconocida globalmente. Emilia había trabajado 18 horas al día durante 6 semanas, creando una narrativa que humanizaba la ciencia compleja, diseñando una identidad visual que era sofisticada pero accesible, desarrollando una estrategia de lanzamiento que incluía redes sociales, relaciones públicas y activaciones en eventos clave de la industria. La presentación fue en las oficinas del cliente, una sala de juntas llena de ejecutivos escépticos que habían visto cientos de propuestas antes. Emilia entró a esa sala con un portafolio digital cargado en su laptop y una confianza que 3 meses atrás no habría creído posible. Habló durante 45 minutos sin leer notas, respondió preguntas con precisión, defendió sus decisiones creativas con argumentos sólidos. Cuando terminó, el CEO de la empresa de biotecnología se puso de pie y comenzó a aplaudir. El resto de la sala lo siguió. El contrato se firmó esa misma tarde. La campaña se lanzó 2 meses después y los resultados superaron todas las proyecciones. La cobertura en medios especializados fue masiva. Forbes publicó un artículo titulado «Cómo Hartley Global está redefiniendo el branding en biotecnología». TechCrunch hizo un perfil de la campaña destacando su enfoque innovador. Y por primera vez en su carrera, el nombre de Emilia Carvajal apareció en esos artículos. No como una nota al pie, no como parte de un equipo anónimo, sino como la arquitecta principal de la estrategia. Su perfil de LinkedIn, que había permanecido prácticamente inactivo durante años, comenzó a recibir solicitudes de conexión de CEOs, directores de marketing, reclutadores de las empresas más importantes del sector. Emilia no respondió a todas, pero cada notificación era una confirmación de que finalmente estaba siendo vista. Víctor Langdon Ortiz se convirtió en una presencia constante en esta nueva etapa de su vida, no como interés romántico, sino como un aliado genuino
y un amigo que entendía el mundo en el que ella ahora navegaba. Víctor la invitaba a eventos de networking, la presentaba con inversionistas clave, le daba consejos sobre cómo manejar negociaciones complejas. Había una facilidad en su relación que Emilia apreciaba. Víctor nunca intentó aprovecharse de su vulnerabilidad, nunca cruzó líneas inapropiadas, simplemente estaba ahí, como una presencia estable en medio de todos los cambios. En una cena en un restaurante de North Beach, después de que Emilia cerrara un contrato particularmente lucrativo, Víctor levantó su copa de vino y le dijo algo que ella no olvidaría. Tomás cometió el error más grande de su vida cuando te dejó ir, y ni siquiera se ha dado cuenta todavía. Pero lo hará, créeme, lo hará. Claudia también se convirtió en más que solo una jefa. Era una mentora que entendía los desafíos de ser una mujer en una industria dominada por hombres, que sabía lo que significaba construir una carrera desde cero, que no tenía paciencia para la mediocridad o las excusas. Después del éxito de la campaña de biotecnología, Claudia comenzó a incluir a Emilia en reuniones estratégicas de alto nivel, presentándola a clientes potenciales como la mejor inversión que Hartley Global ha hecho en 5 años. En una de esas reuniones, frente a un grupo de CEOs en el Pacific Heights Circle, un club empresarial tan exclusivo que la lista de espera para membresía era de años, Claudia hizo algo inesperado. Después de que Emilia terminara una presentación brillante sobre estrategias de branding para empresas en transición, Claudia tomó la palabra y dijo en voz alta y clara: «Quiero que todos aquí sepan algo. Emilia Carvajal es la razón por la que varias de las campañas más exitosas de los últimos 5 años en Silicon Valley funcionaron. Algunas de esas campañas fueron atribuidas a otras personas, a hombres que se paraban frente a cámaras y recibían aplausos. Pero el cerebro detrás de esas estrategias estaba en un apartamento de South Beach, trabajando sin crédito, sin reconocimiento. Eso termina ahora. Si trabajan con Hartley Global, trabajarán directamente con Emilia, y les garantizo que será la mejor decisión de sus carreras». El silencio en la sala duró apenas unos segundos antes de que comenzaran las preguntas. Pero no eran preguntas escépticas. Eran preguntas de personas que querían trabajar con ella, que querían entender su proceso, que reconocían el valor de lo que ofrecía. Emilia salió de esa reunión con 3 contratos potenciales y la sensación de que algo fundamental había cambiado. Ya no era la sombra de nadie. Era la protagonista de su propia historia, y esa historia apenas comenzaba. Mientras caminaba por las calles de San Francisco esa noche, pasando frente a edificios iluminados, donde otras personas luchaban por sus propios sueños, Emilia sintió algo que no había experimentado en años: gratitud. Gratitud no por lo que había perdido, sino por lo que estaba construyendo, y una certeza profunda de que lo mejor aún estaba por venir. La invitación llegó un martes por la mañana, entregada en un sobre de papel algodón color crema con el sello en relieve del Pacific Heights Circle. Emilia estaba en su oficina de Hartley Global, revisando propuestas para un nuevo cliente, cuando su asistente entró con el sobre como si cargara algo sagrado, y en cierto modo lo era. El Pacific Heights Circle no era simplemente un club empresarial. Era el Olimpo del sector tecnológico de San Francisco, el lugar donde se cerraban acuerdos de cientos de millones de dólares con apretones de manos, donde las membresías se heredaban como títulos nobiliarios, donde la lista de espera tenía nombres que llevaban esperando 5 años o más. Emilia abrió el sobre y leyó la invitación impresa en tipografía clásica. Estaba cordialmente invitada a una presentación exclusiva sobre estrategias de innovación en branding corporativo. La fecha era dentro de 2 semanas. Al final de la invitación, escrito a mano con tinta azul oscura, había una nota de Claudia: «Es tu momento. Haz que cuente».
Emilia supo inmediatamente lo que significaba esa invitación. No era simplemente una oportunidad de networking, era el escenario perfecto para su consagración definitiva en un mundo que durante años la había ignorado. Pero había algo más, algo que descubrió esa misma tarde cuando Víctor la llamó para felicitarla por la invitación. ¿Sabías que Tomás también estará ahí?, preguntó Víctor con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. Emilia sintió que su estómago se contraía. Habían pasado 9 meses desde que Tomás había cerrado la puerta de su apartamento en South Beach. 9 meses en los que ella había reconstruido su vida pieza por pieza. No lo había visto en persona desde entonces. Solo había visto publicaciones ocasionales en redes sociales que mostraban una vida aparentemente perfecta con Bianca. Finalmente logró entrar al círculo, continuó Víctor. Aparentemente, Bianca tiene contactos ahí. Su padre fue miembro durante años. Tomás ha estado presumiendo en LinkedIn que fue aceptado como miembro provisional. Las 2 semanas previas al evento fueron intensas. Emilia trabajó en su presentación con una meticulosidad que bordeaba la obsesión. No podía simplemente ser buena, tenía que ser perfecta. Claudia le dio libertad total para elegir el enfoque. «Muéstrales quién eres realmente», le dijo durante una reunión de preparación. «No te contengas, no seas modesta. Este es el momento de reclamar todo lo que te quitaron». Emilia decidió centrar su presentación en casos de estudio sobre rebranding corporativo exitoso. Eligió cuidadosamente sus ejemplos, sabiendo que cualquier persona informada en la sala reconocería ciertos patrones, ciertas estrategias que habían definido campañas atribuidas a otras personas. No mencionaría nombres, no haría acusaciones directas, no necesitaba hacerlo. La verdad tenía una manera de revelarse por sí misma cuando se presentaba con suficiente claridad. La noche anterior al evento, Emilia apenas durmió. Se probó 3 veces el traje sastre color marfil que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Era elegante sin ser ostentoso, poderoso sin ser agresivo. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la Emilia que lloraba en el piso de su apartamento rodeada de fotografías de un matrimonio muerto. Era alguien completamente nuevo. El Pacific Heights Circle ocupaba una mansión victoriana restaurada en lo alto de una colina con vistas a la bahía. Emilia llegó 15 minutos antes de la hora programada, conducida por el chofer corporativo que Claudia había insistido en asignarle. Cuando subió las escaleras de mármol que llevaban a la entrada principal, sintió que cada paso era simbólico. Estaba entrando a un mundo que durante años le había estado cerrado, no porque no tuviera el talento, sino porque había elegido permanecer invisible. Un mayordomo con guantes blancos abrió las puertas de roble macizo y la guió a través de un vestíbulo decorado con pinturas al óleo de antiguos miembros del club. El salón donde se llevaría a cabo la presentación estaba en el 2º piso, una sala amplia con ventanales que daban al jardín privado del club. Ya había unas 30 personas reunidas, tomando champán y conversando en grupos pequeños. Emilia reconoció varios rostros, CEOs de empresas tecnológicas que cotizaban en bolsa, inversionistas de capital de riesgo cuyos nombres aparecían regularmente en Forbes, consultores cuyas opiniones movían mercados. Y entonces lo vio. Tomás estaba en una esquina de la sala, vestido con un traje negro que Emilia no reconoció, probablemente nuevo y caro. A su lado, como siempre, estaba Bianca. Llevaba un vestido color champán que destacaba su figura y la pulsera de diamantes que Emilia había visto en tantas fotografías de Instagram. Estaban conversando con un grupo de 3 personas. Tomás gesticulando animadamente de la manera que siempre hacía cuando intentaba impresionar. Fue Bianca quien la vio primero. Su rostro, que hasta ese momento mostraba una sonrisa profesional, se congeló. Le dijo algo a Tomás en voz baja sin dejar de mirar a Emilia.
Tomás se volvió y cuando sus ojos se encontraron con los de Emilia, el narrador pudo observar algo fascinante. Tomás palideció visiblemente. Su expresión pasó de sorpresa a algo parecido al pánico. Claramente no había esperado verla ahí. Claramente no sabía que ella era la presentadora principal del evento. Emilia sostuvo su mirada por exactamente 3 segundos, lo suficiente para que Tomás entendiera que ella lo había visto, pero no tanto como para parecer afectada. Luego desvió la vista y caminó hacia donde Claudia estaba conversando con un grupo de ejecutivos. Claudia la presentó con calidez genuina. Los ejecutivos, hombres y mujeres en sus 50s y 60s que habían construido imperios desde cero, la trataron con respeto inmediato. Uno de ellos, una mujer que Emilia reconoció como la fundadora de una empresa de software que había revolucionado la industria de la salud, le dijo: «He leído sobre tu trabajo en la campaña de Biogénesis. Fue brillante, realmente brillante. Hacía años que no veía una estrategia de rebranding tan efectiva». Emilia agradeció el cumplido, pero parte de su atención seguía puesta en Tomás, quien ahora estaba claramente incómodo. Lo veía hablar con Bianca en susurros urgentes, sus ojos moviéndose constantemente hacia donde Emilia estaba. Bianca intentaba mantener su compostura, pero su sonrisa se había vuelto tensa, forzada. A las 7 en punto, el moderador del evento, un hombre mayor que había sido el presidente del club durante una década, pidió silencio. Presentó a Emilia con palabras que la llenaron de una satisfacción profunda. «Esta noche tenemos el privilegio de escuchar a Emilia Carvajal, directora de estrategia de branding para América del Norte en Hartley Global Consulting». Emilia ha sido la mente detrás de algunas de las transformaciones de marca más exitosas de los últimos años y está aquí para compartir su visión sobre el futuro del branding corporativo en la era digital. La sala aplaudió. Emilia caminó hacia el frente, donde había una pantalla grande y un podio discreto. Conectó su laptop, respiró profundo y comenzó. Los primeros 10 minutos fueron introductorios. Habló sobre las tendencias actuales en branding, sobre cómo la autenticidad se había convertido en la moneda más valiosa, sobre la importancia de narrativas coherentes en un mundo saturado de mensajes. Su voz era clara, segura, sin vacilaciones. Había ensayado cada palabra, cada pausa, cada inflexión. Luego llegó la parte que realmente importaba, los casos de estudio. Emilia proyectó en la pantalla el logo de una empresa tecnológica que todos en la sala conocían. «Este es un ejemplo fascinante de rebranding estratégico», comenzó. En 2022, esta empresa enfrentaba una crisis de identidad. Su producto era sólido, pero su marca no comunicaba innovación. La solución fue una campaña integral que redefinió no solo su identidad visual, sino su narrativa completa. Emilia procedió a desglosar la estrategia, la investigación de mercado, los insights psicológicos sobre su audiencia objetivo, las decisiones de diseño, la estrategia de lanzamiento. No mencionó que esa campaña había sido presentada originalmente por Skywave Robotics. No dijo que Tomás había recibido un premio por ella. No necesitaba hacerlo. Varios inversionistas en la sala comenzaron a intercambiar miradas. Uno de ellos, sentado en primera fila, inclinó la cabeza ligeramente, claramente reconociendo los detalles. Emilia continuó con un segundo caso de estudio, luego con un tercero. Cada uno era una obra maestra de estrategia de marca, y cada uno tenía elementos que personas informadas podrían rastrear hasta campañas que habían sido públicamente atribuidas a otros. La sala estaba completamente silenciosa, todos absortos en lo que Emilia estaba explicando. Ella podía ver a Tomás desde el rabillo del ojo, sentado rígidamente en su silla, su rostro cada vez más pálido. Bianca mantenía una expresión neutral, pero sus manos apretaban con fuerza su copa de champán.
Cuando Emilia terminó su presentación formal, abrió el espacio para preguntas. Varias manos se levantaron inmediatamente. Las primeras preguntas fueron técnicas, sobre métricas de éxito, sobre cómo medir ROI en campañas de branding, sobre el balance entre innovación y consistencia de marca. Emilia respondió cada una con precisión y profundidad, citando estudios, compartiendo insights de su experiencia directa. Entonces, un hombre mayor en la tercera fila levantó la mano. Emilia lo reconoció. Richard Castellanos, un inversionista legendario que había financiado algunas de las startups más exitosas de Silicon Valley, incluyendo Skywave Robotics. Emilia, comenzó Richard. Su voz era grave y medida. Algunos de los elementos estratégicos que has presentado esta noche me resultan muy familiares. De hecho, son casi idénticos a campañas que vi presentadas hace un par de años por otras empresas consultoras. Específicamente, recuerdo una presentación en Skywave Robotics que usaba exactamente el mismo marco conceptual que mostraste en tu segundo caso de estudio. El silencio en la sala se volvió absoluto. Todas las miradas se movieron entre Richard, Emilia y significativamente hacia donde Tomás estaba sentado. Emilia sintió que su corazón latía más rápido, pero mantuvo su expresión serena. Había anticipado esta pregunta. De hecho, la había esperado. Es una observación muy perspicaz, Richard, respondió Emilia con calma. Trabajé en diversos proyectos durante mi matrimonio anterior. Mi enfoque siempre ha sido crear estrategias que sean replicables y escalables, pero prefiero enfocarme en lo que estoy construyendo ahora con Hartley Global, donde tengo la oportunidad de poner mi nombre en mi trabajo. La respuesta fue perfecta en su ambigüedad. No había acusado a nadie directamente, no había mencionado el nombre de Tomás, pero había dicho todo lo que necesitaba decirse. Richard asintió lentamente, una expresión de comprensión cruzando su rostro. Otras personas en la sala también comenzaron a conectar los puntos. El narrador podía ver cómo las expresiones cambiaban, cómo empezaban los susurros discretos. Una mujer en la segunda fila, una CEO que Emilia había visto en varias conferencias de tecnología, levantó la mano. Entonces, es justo decir que has estado trabajando en estrategias de branding de alto nivel durante más tiempo del que tu perfil público sugiere. Emilia sonrió ligeramente. Es justo decir que no todo el trabajo importante recibe el crédito que merece cuando se realiza, pero eso está cambiando. Más cabezas asintiendo, más miradas dirigidas hacia Tomás, quien ahora estaba visiblemente sudando. Bianca había soltado su brazo y se había alejado ligeramente, creando distancia física. Después de 20 minutos más de preguntas, el moderador agradeció a Emilia y la sesión terminó oficialmente, pero el verdadero evento comenzó después. Emilia fue inmediatamente rodeada por ejecutivos que querían hablar con ella, intercambiar tarjetas, explorar posibilidades de colaboración. Richard Castellanos fue uno de los primeros en acercarse. La tomó del brazo con una familiaridad que sugería respeto genuino. «Necesitamos hablar», le dijo en voz baja. «Tengo algunas preguntas sobre proyectos en Skywave que ahora veo bajo una luz completamente diferente». Emilia asintió profesionalmente. «Estaré encantada de hablar cuando sea conveniente». Richard miró por encima del hombro de Emilia, directamente hacia donde Tomás estaba parado, ahora prácticamente solo. «Oh, será muy conveniente», dijo Richard con un tono que no prometía nada bueno para Tomás. Durante la siguiente hora, Emilia conversó con prácticamente todos en la sala, excepto con dos personas, Tomás y Bianca. Ellos permanecieron en la periferia del evento, claramente queriendo irse, pero sin poder hacerlo, sin parecer que estaban huyendo. En un momento, Emilia los vio discutir en voz baja pero intensa, cerca de las ventanas. Bianca gesticulaba con frustración. Tomás intentaba calmarla. No funcionó.
Bianca finalmente se dio vuelta y salió de la sala sin despedirse de nadie. Cuando el evento finalmente terminó cerca de las 10 de la noche, Emilia salió del Pacific Heights Circle con 5 nuevas propuestas de proyectos, 3 ofertas para hablar en conferencias internacionales y la certeza absoluta de que algo fundamental había cambiado en su vida profesional. Víctor la esperaba afuera con el coche. Cuando Emilia entró, él le preguntó con una sonrisa, ¿y bien? Emilia se reclinó en el asiento, dejando salir un suspiro largo que contenía meses de tensión. Fue perfecto, respondió simplemente. Víctor rió. Vi la cara de Tomás cuando salió hace media hora. No se veía nada bien. Emilia no respondió. No necesitaba regodearse. La justicia no se trataba de venganza. Se trataba de verdad finalmente revelada. Los días siguientes trajeron consecuencias que se desarrollaron como fichas de dominó, cayendo en secuencia perfecta. Richard Castellanos, junto con otros 2 inversionistas importantes de Skywave Robotics, solicitaron una reunión urgente con la junta directiva. Querían revisar los reportes de campañas de marketing de los últimos 3 años. Específicamente, querían ver documentación de autoría. La junta, alarmada por las implicaciones, contrató a una firma externa para realizar una auditoría. Lo que descubrieron fue devastador para Tomás. Correos electrónicos mostrando que los archivos finales de las campañas más exitosas venían consistentemente de la cuenta personal de Emilia. Registros de tiempo mostrando que las revisiones y correcciones se hacían desde la dirección IP del apartamento de South Beach, no desde las oficinas de Skywave. Testimonios de diseñadores y copywriters freelance que confirmaron que trabajaban directamente con Emilia, no con Tomás. La evidencia era abrumadora e innegable. Tomás había sido, en el mejor de los casos, un intermediario que presentaba trabajo ajeno como propio. La junta directiva de Skywave no tuvo opción. 3 semanas después de la presentación en el Pacific Heights Circle, Tomás fue llamado a una reunión donde le presentaron los hallazgos de la auditoría. Le dieron 2 opciones: renunciar voluntariamente o ser despedido públicamente con causa. Tomás eligió renunciar. El comunicado oficial fue cuidadosamente redactado, mencionando diferencias estratégicas y búsqueda de nuevas oportunidades. Pero en la comunidad tecnológica cerrada de San Francisco, todos sabían la verdad. Los rumores se propagaron con la velocidad característica de los círculos donde todos se conocen. Tomás Rowe había estado tomando crédito por trabajo que no era suyo. Tomás Rowe era un fraude. Su reputación, construida meticulosamente durante años sobre el talento de Emilia, se desmoronó en cuestión de semanas. Las ofertas de trabajo que esperaba nunca llegaron. Los contactos que pensaba que eran sólidos dejaron de responder sus llamadas. Su perfil de LinkedIn, que había sido tan cuidadosamente curado, se volvió un recordatorio constante de logros que ahora todos cuestionaban. Bianca enfrentó sus propias consecuencias. Su marca personal había estado íntimamente ligada a su relación con Tomás. Se había presentado como la pareja perfecta para un ejecutivo exitoso, la mujer que entendía y apoyaba la ambición masculina. Cuando la verdad sobre Tomás salió a la luz, su propia credibilidad quedó en entredicho. Sus seguidores en Instagram, que habían celebrado su romance, ahora la cuestionaban en los comentarios. Si Tomás no era quien decía ser, si todo había sido una fachada, ¿qué decía eso sobre el juicio de Bianca? ¿Realmente no había sabido o había elegido ignorarlo porque le convenía? Las marcas que la patrocinaban comenzaron a cortar contratos. Una empresa de joyería de lujo que le había pagado 5 cifras por publicaciones mensuales terminó su acuerdo citando cambios en dirección de marca. Una línea de ropa deportiva hizo lo mismo. En el mundo de los influencers, la percepción lo es todo, y la percepción de Bianca había pasado de aspiracional a cuestionable.
La relación entre Tomás y Bianca, que había comenzado con tanta pasión exhibicionista, comenzó a fracturarse bajo el peso de las consecuencias. Las peleas eran constantes. Tomás culpaba a Bianca por haberlo convencido de asistir al Pacific Heights Circle, donde Emilia lo había desenmascarado. Bianca culpaba a Tomás por haberle mentido sobre el verdadero origen de su éxito. Ambos se culpaban mutuamente por la caída que estaban experimentando. Las publicaciones en redes sociales, que habían sido tan frecuentes y ostentosas, cesaron abruptamente. Luego, 2 meses después del evento en el Pacific Heights Circle, Bianca publicó un mensaje en Instagram que se volvió viral en círculos tecnológicos. No mencionaba nombres específicos, pero el mensaje era claro. Hablaba sobre cómo había sido engañada por alguien que construyó una fachada profesional sobre logros ajenos, sobre cómo ella también era víctima de mentiras sistemáticas, sobre cómo estaba reconstruyéndose y aprendiendo a validar mejor a las personas antes de asociar su imagen con ellas. La publicación fue el fin oficial de la relación. Tomás, que vio el mensaje antes de que Bianca lo bloqueara en todas las plataformas, intentó responder, pero ya era tarde. Bianca había eliminado todas las fotografías de ellos juntos, había borrado toda evidencia digital de su romance. Para el mundo exterior, era como si su relación nunca hubiera existido. Mientras Tomás y Bianca navegaban las ruinas de sus reputaciones, Emilia ascendía. Los meses siguientes fueron de éxito tras éxito. Cerró contratos con 3 de las empresas de biotecnología más grandes del país. Fue invitada como oradora principal en la conferencia de marketing digital más importante de la costa oeste. Apareció en un panel de CNBC hablando sobre el futuro del branding corporativo. Su perfil de LinkedIn superó los 50,000 seguidores. Hartley Global anunció la creación de una nueva división enfocada exclusivamente en transformación de marca para empresas tecnológicas, con Emilia como directora ejecutiva. El anuncio vino con un aumento salarial sustancial y un paquete de opciones de acciones que la convertían en accionista significativa de la empresa. Claudia, al hacer el anuncio interno, dijo algo que Emilia nunca olvidaría. Emilia nos recordó por qué Hartley Global existe. No estamos aquí para dar plataforma a egos inflados o a personas que toman crédito por trabajo ajeno. Estamos aquí para encontrar talento real, a veces oculto, a veces subestimado, y darle el reconocimiento y los recursos que merece. 6 meses después de aquella noche en el Pacific Heights Circle, Emilia estaba en la terraza del The Sapphire Grand, el hotel más exclusivo y caro de San Francisco. La vista desde el piso 35 era espectacular. Toda la ciudad se extendía debajo de ellos, las luces creando constelaciones urbanas, el Golden Gate visible en la distancia como un collar dorado sobre el agua oscura de la bahía. Era una fiesta privada para celebrar el lanzamiento oficial de la nueva división de Hartley Global. Habían invitado a un grupo selecto de 70 personas, clientes importantes, socios estratégicos, líderes de opinión en la industria. Emilia vestía un vestido color azul medianoche que había elegido con ayuda de un estilista personal, algo que nunca había considerado necesario antes, pero que ahora entendía como parte de su nueva realidad. Su cabello, que había crecido hasta más abajo de sus hombros, estaba peinado en ondas suaves que enmarcaban su rostro. Llevaba aretes de diamantes discretos pero elegantes, un regalo de Claudia por cerrar el contrato más grande en la historia de Hartley Global. Víctor estaba a su lado, como había estado en tantos momentos importantes de los últimos meses. Su relación había evolucionado de manera orgánica. No había habido un momento dramático donde todo cambiara. En cambio, había sido una serie de pequeños momentos. Cenas después de eventos de networking que se extendían hasta medianoche mientras hablaban de todo excepto negocios. Caminatas por el presidio los domingos por la mañana.
textos enviados a medianoche compartiendo artículos interesantes o simplemente diciendo buenas noches. Víctor nunca había presionado, nunca había asumido. Había esperado pacientemente a que Emilia sanara, a que estuviera lista para confiar de nuevo. Y cuando finalmente sucedió, 3 meses atrás, había sido natural y correcto. No era como había sido con Tomás, esa intensidad desbordada de sus 20s. Era algo más profundo, más estable, construido sobre respeto mutuo y admiración genuina. Claudia se acercó con una copa de champán en cada mano, le ofreció una a Emilia y levantó la suya propia. Un brindis, anunció Claudia, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos se volvieran. Por Emilia Carvajal, quien nos ha demostrado que el verdadero talento siempre encuentra la luz, sin importar cuánto tiempo haya estado en la sombra. Por su brillantez, su resiliencia y su absoluta negativa a permanecer invisible. Las personas alrededor aplaudieron y levantaron sus copas. Emilia sintió una emoción que no podía nombrar completamente, una mezcla de gratitud y triunfo y algo parecido a la paz. Miró a través de las ventanas hacia la ciudad extendida abajo, hacia los millones de historias desarrollándose simultáneamente en esos edificios iluminados. Se preguntó dónde estaría Tomás en ese momento. Había escuchado a través de la red inevitable de chismes profesionales que estaba trabajando en una pequeña agencia de publicidad en el East Bay, un puesto junior manejando cuentas de clientes locales, una posición que pagaba probablemente una cuarta parte de lo que había ganado en Skywave. Una posición donde nadie conocía su nombre ni le importaba su pasado glorioso, que ahora todos sabían que había sido construido sobre mentiras. Se preguntó sobre Bianca, quien según Instagram ahora se presentaba como coach de vida y consultora de marca personal, ofreciendo sesiones donde ayudaba a mujeres a encontrar su autenticidad. La ironía no se le escapaba a nadie que conociera su historia. Pero Emilia descubrió, parada en esa terraza, rodeada de gente que la respetaba por quien realmente era, que ya no sentía rabia hacia ellos, ni siquiera sentía satisfacción particularmente intensa por su caída. Simplemente sentía indiferencia. Tomás y Bianca se habían convertido en personajes de un capítulo cerrado, relevantes solo como contraste a lo que ella había construido después. Víctor le apretó la mano suavemente. ¿En qué piensas?, preguntó. Emilia lo miró y sonrió. En que hace un año estaba sentada en el piso de mi apartamento, convencida de que mi vida había terminado. Y ahora estoy aquí. Víctor asintió. ¿Sabes lo que me encanta de tu historia?, dijo. No es que Tomás cayera, eso era inevitable. Era un fraude construyendo sobre arena. La parte increíble es que tú te levantaste, no te vengaste, no hiciste escándalos, no buscaste destruirlo. Simplemente fuiste tan brillante que la verdad se reveló por sí misma. Emilia reflexionó sobre esas palabras. Tenía razón. Su victoria no había sido sobre destruir a Tomás, había sido sobre construirse a sí misma, sobre finalmente permitirse ser vista, reconocida, celebrada, sobre aprender que su valor no había estado nunca en ser la sombra silenciosa de alguien más, sino en la luz propia que siempre había tenido, pero que se había negado a encender. Pensó en la Emilia de un año atrás, llorando rodeada de fotografías de un matrimonio que resultó ser una ilusión. Esa mujer le había parecido tan perdida, tan destruida, tan sin futuro. Pero esa mujer también había tenido una fortaleza que no reconoció en ese momento. Había tenido el coraje de levantarse del piso. Había tenido la dignidad de reconstruirse sin buscar venganza. Había tenido el talento que, una vez dado la oportunidad, brilló tan intensamente que cambió su vida entera. Claudia se acercó de nuevo, esta vez con Víctor Castellanos, aquel inversionista cuya pregunta en el Pacific Heights Circle había abierto la caja de Pandora que destruyó a Tomás. Emilia
dijo Claudia con una sonrisa, Víctor tiene una propuesta interesante. Víctor Castellanos, un hombre que manejaba fondos por miles de millones, miró a Emilia con respeto genuino. Estoy retirando por completo mi inversión de Skywave Robotics, explicó. La empresa tiene potencial, pero la corrupción en su liderazgo de marketing era demasiado profunda. Estoy invirtiendo ese capital en Hartley Global, específicamente en tu nueva división. Creo que estás construyendo algo especial. Emilia sintió que su corazón se aceleraba. Una inversión de alguien del calibre de Víctor Castellanos significaba recursos ilimitados, significaba credibilidad instantánea, significaba que su división no solo sobreviviría, sino que dominaría. Sería un honor trabajar contigo, respondió Emilia, extendiendo su mano. Víctor la estrechó firmemente. El honor es mío. Raramente veo talento tan puro, y más raramente aún veo a alguien manejar el triunfo con tanta gracia. Después de que Víctor se alejó, Claudia abrazó a Emilia. Lo lograste, susurró Claudia en su oído. No solo sobreviviste, triunfaste completamente. Emilia asintió, sintiendo lágrimas amenazando con escapar, pero manteniéndolas contenidas. Había llorado suficiente durante aquellos meses oscuros. Esta noche era para celebrar. Cuando la fiesta terminó cerca de la medianoche, Víctor ofreció llevar a Emilia a casa. Caminaron en silencio confortable hasta el estacionamiento del hotel, sus manos entrelazadas. En el coche, mientras conducían por las calles vacías de San Francisco, Emilia miró por la ventana y reflexionó sobre todo el camino recorrido. Había aprendido lecciones que nunca olvidaría. Había aprendido que el dolor, por intenso que sea, no es permanente, que la humillación puede transformarse en combustible, que el talento real siempre encuentra manera de emerger, que las personas que construyen su éxito sobre mentiras eventualmente colapsan bajo el peso de sus propias falsedades. Y más importante que todo, había aprendido que su valor nunca había dependido de Tomás, de su aprobación, de su presencia en su vida. Su valor había estado siempre en ella misma, en su mente brillante, en su capacidad de crear, en su resiliencia inquebrantable. Tomás no le había dado nada excepto una plataforma para su trabajo, y cuando esa plataforma desapareció, ella simplemente construyó una mejor. Cuando Víctor detuvo el coche frente al edificio de Emilia en Soma, ella se volvió hacia él. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó Víctor, genuinamente confundido. «Por ver lo que nadie más vio, por creer en mí cuando yo misma no creía, por estar aquí». Víctor sonrió y se inclinó para besarla suavemente. «Siempre estaré aquí», prometió. Emilia subió a su apartamento, se quitó los zapatos de tacón que le habían torturado los pies durante horas y se paró frente a las ventanas que daban a la ciudad. San Francisco brillaba abajo, llena de posibilidades, de historias desarrollándose, de vidas cambiando. La suya había cambiado irreversiblemente, había sido destruida y reconstruida. Había caído y se había levantado más fuerte. Había estado invisible y ahora era imposible de ignorar. Pensó una última vez en Tomás, en el hombre que había elegido a Bianca, creyendo que Emilia se desvanecería en la irrelevancia. Sonrió ante la ironía. Tomás había apostado que ella no era nada sin él, y ella había probado que él no era nada sin ella. Pero más allá de eso, había probado algo mucho más importante, que ella era todo, con o sin nadie. Esa noche, Emilia durmió profundamente por primera vez en más de un año. No soñó con el pasado, ni con Tomás, ni con todo lo que había perdido. Soñó con el futuro, brillante e ilimitado, completamente suyo. Hay momentos en la vida en los que el dolor nos convence de que hemos llegado al final, de que no hay manera de recuperarnos de la traición, de la humillación, de ver cómo todo lo que construimos se desmorona frente a nuestros ojos. Emilia vivió ese momento, sentada en el piso de su apartamento, rodeada de las ruinas de un matrimonio que resultó ser una mentira.
pero su historia nos enseña algo fundamental. El final que creemos definitivo es muchas veces solo el comienzo de algo mucho más grande. La verdadera lección no está en la caída de Tomás ni en la justicia que finalmente llegó. Está en la decisión de Emilia de levantarse cuando todo le gritaba que se quedara abajo. Está en su capacidad de transformar el dolor en propósito, la humillación en determinación. Ella pudo haberse quedado atrapada en el resentimiento, en la rabia, en la necesidad de venganza, pero eligió algo más poderoso. Eligió brillar tan intensamente que la verdad se reveló por sí misma. ¿Cuántas veces nos convencemos de que nuestro valor depende de alguien más, de su aprobación, de su reconocimiento, de su presencia en nuestras vidas? Emilia pasó años creyendo que ser la sombra de Tomás era amor, era apoyo, era lo que se suponía que debía hacer. Y cuando él la abandonó, sintió que perdía no solo a su esposo, sino su identidad completa. Pero la realidad es que ella nunca fue una sombra. Era una luz que había elegido esconderse. Y cuando finalmente decidió dejar de esconderse, el mundo no tuvo opción más que reconocerla. Esta historia nos recuerda que el talento verdadero no puede permanecer invisible para siempre. Que las personas que construyen su éxito sobre el trabajo de otros eventualmente colapsan bajo el peso de sus propias mentiras. Que la paciencia y la dignidad son más poderosas que cualquier venganza planeada. Emilia no destruyó a Tomás. Simplemente existió tan brillantemente que la mediocridad de él quedó expuesta. Pero más allá de eso, su historia nos enseña sobre la importancia de rodearnos de personas que vean nuestro valor real. Víctor no apareció en su vida para salvarla. Apareció para recordarle lo que ella siempre había sido. Claudia no le dio una oportunidad por lástima. La contrató porque reconoció un talento que el mundo había ignorado demasiado tiempo. Esas son las personas que necesitamos en nuestras vidas, aquellas que no nos definen por nuestros momentos más oscuros, sino por nuestro potencial más brillante. Y finalmente, la lección más importante de todas: tu renacimiento no requiere la caída de nadie más. Emilia no necesitó que Tomás fracasara para triunfar. Su éxito fue independiente, autónomo, construido sobre su propio mérito. El hecho de que la verdad sobre Tomás saliera a la luz fue simplemente una consecuencia natural de que ella finalmente ocupara el espacio que siempre mereció. Cuando brillamos con luz propia, las sombras que otros proyectaron sobre nosotros simplemente desaparecen. Así que si hoy te sientes invisible, subestimado o convencido de que tu mejor momento ya pasó, recuerda a Emilia llorando en ese piso y luego párate en esa terraza celebrando su triunfo. La distancia entre esos dos momentos no fue suerte ni venganza. Fue trabajo, dignidad y la negativa absoluta a permanecer invisible. Tu momento llegará. Solo tienes que decidir que mereces ser visto. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.